Bienvenidos. Mientras en el país inevitablemente estamos enfocados en otros aspectos de la crisis, hoy en la marcha del presidente en Guayaquil, que tuvo menos concurrencia de la necesaria, pero según otras más de la de Quito. La necesaria para mí son 100.000, la de Quito tuvo 50.000. Fue demasiado breve el discurso con relación a la expectativa de la gente, pero terriblemente revelador de hasta dónde piensa ir. Dijo hasta la batalla final, es decir, esto va hasta una constituyente que permita hacer todo lo que le siguen bloqueando. Debido a eso, al problema de inseguridad que no convalece a pesar de toda lucha del bloque de seguridad, al de salud que algo está mejorando, un caso de magnicidio se toca solo ocasionalmente, al vaivén de la noticia y no de la gravedad de los hechos. Por eso nosotros cada cierto tiempo vamos a preocuparnos de que en él no haya esta vez impunidad como ha habido en muchos otros anteriores, porque si asesinaron a Fernando Villavicencio y sus actores intelectuales quedan impunes y los materiales ejecutados en la cárcel, mañana a cualquiera de ustedes puede pasar no solo algo igual, sino algo peor. Empezamos revisando esta reseña reciente de Jacqueline Rodas en Ecoavisa, que evidencia algo que ya señalamos en una ocasión anterior: los desvíos, para decirlo suave, de la jueza Daniela Ayala y la endeblez todavía, por más que haya valentía, de la fiscal. En 2023, Scott Pickle, un agente de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Estados Unidos, FBI, interrogó a 5 colombianos que fueron detenidos en Quito la misma noche del asesinato de Fernando Villavicencio. La transcripción de esas entrevistas está en el expediente del caso Magnicidio FB. Según el documento, el agente dijo a cada preso que Estados Unidos ofrece entre 1 y 5 millones de dólares a quien dé información relevante sobre el crimen. Uno de ellos, Jules Castaño, mantuvo un diálogo con el agente del FBI y con un policía ecuatoriano. Aquí un fragmento. Te vamos a ayudar. Es que en las elecciones nos vamos nosotros a la casa. ¿Cómo? En las elecciones ustedes se van a la casa ya. Es lo que nos han dicho. Si ganan las elecciones. ¿Quién? Pero si gana ¿quién? El candidato de Correa. Castaño contó detalles de la reunión previa al crimen de Villavicencio e identificó a Carlos Angulo, alias Invisible, cabecilla de los Lobos, y a Laura Castillo. Ambos están condenados como autores materiales. Nos decían van por un candidato, pero que supuestamente estaba en una provincia, en un pueblo. Íbamos a ir allá, pero de un momento a otro dijo, no, ya eso no es así. ¿Cómo les explicaron? ¿Cómo fue el tema? Llegó el señor Invisible y me llamó y nos dijo, ¿se quieren ganar un dinero largo ahí? Un trabajo. La van a sacar del estadio si hacen ese trabajo bien. Mejor dicho, para las grandes ligas, porque esto es para el señor de arriba, me dijo así. ¿El señor de arriba? Sí. ¿Refiriéndose a quién? Al señor Correa, porque él dijo que es el señor de arriba que manda todo esto. O sea, pero eso de Correa, ¿te imaginas tú o...? No, porque es que él, en el momento que nos dijo eso, dijo, y para las elecciones salen cuando gane Correa. Esto es de parte de Correa. Así nos dijo él. Ya. Porque este señor estaba haciendo unas leyes que a Correa no le convenía. Porque por este señor es que al Correa lo tienen de una forma como aislado del país. Por chismes, porque le echaba mucha candela. ¿Eso dijo quién? ¿El Invisible? Sí, señor. ¿Ya sabían quién era el objetivo? El día anterior nos dimos cuenta. Sí, señor. Según la Fiscalía, este vínculo con el correísmo refuerza su teoría de que esa corriente política estaría relacionada con el crimen. En el caso Magnicidio FB, son procesados el exministro José Serrano y el exasambleísta Ronnie Aliaga, que pertenecieron a esa tienda política, además de Javier Jordán y Daniel Salcedo. Jules Castaño no podrá testificar en el caso Magnicidio FB. Él es uno de los 7 procesados por el crimen de Villavicencio, que fueron asesinados y silenciados el 6 de octubre de 2023 en la cárcel. No está claro bajo qué circunstancias legales el agente del FBI realizó las entrevistas a los 5 detenidos. La fiscal Ana Hidalgo, en la audiencia del pasado miércoles, dijo que Scott Pickle se acercó a Criminalística y entregó voluntariamente su teléfono en el que estaban los audios. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú.
Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Les quiero hacer notar un detalle que pocos han observado o resaltado de la reproducción que hace Jacqueline Rodas de Necoavisa de lo que consta en documentos del juicio. Y para las elecciones salen libres. Les dicen a quienes van a cometer el asesinato. Sabían dos cosas, o por lo menos creían dos cosas. Tenían la certeza que iban a ser apresados, porque era imposible que en un escenario como ese no los cojan presos, o no los encuentren enseguida como sucedió. Lo sabían. ¿Ok? Y la otra cosa, creían o sabían también que iban a ganar las elecciones. Entonces, uno de los premios es, sí, pásense unos mesecitos en la cárcel, aparte de lo que cada uno se lleve, luego tiene la libertad. Después de esa audiencia, consulté la semana pasada a Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio su evaluación inicial. ¿Cuál es la primera evaluación de ustedes sobre lo avanzado hoy? Bueno, gracias, Carlos. Creo que es una primera victoria el hecho de que se hayan formulado cargos ya contra estas personas. Me parece que empieza un proceso de verdad y responsabilidad. Creo que es una segunda victoria el hecho de que nos hayan otorgado medidas de protección para nosotras. Hemos recibido, hemos sufrido ataques sistemáticos después del crimen de nuestro padre, de parte sobre todo de Javier Jordán explícitamente, y también de su maquinaria y su caja de resonancia mafiosa que han reproducido mensajes en contra de nosotras, de nuestro padre, de nuestra honra y también de nuestra familia. Lo que nos hizo por primera vez tener que pedir ser parte del programa de víctimas y testigos, porque estaba siendo ya demasiada extrema la inseguridad. Hemos visto el mismo patrón de persecución que tuvo Jordán con mi padre. Y hay nuevos elementos de juicio en el transcurso de este caso a raíz de esa audiencia. De eso vamos a hablar en la próxima hora con Amanda Villavicencio, todo lo detallada y profundamente posible. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Como les anticipé, Amanda Villavicencio Sandoval es la invitada central de este programa. Nació en Quito el 28 de enero del 90, tiene 35 años, licenciada en Comunicación Social, artista, educadora, comunicadora y estratega, directora de La Fuente Periodismo e Investigación, cofundadora del colectivo SER. El otro día pasamos tu canción, eso no te he contado, contigo y tu hermana en el programa de radio, Tiemblen. La pasamos, ¿puedes creer? Genial. Bueno, vamos al caso. ¿Cómo ves lo que ha pasado después de esa reseña? Bueno, creo que ese día fue una serie de emociones que pusieron muy compleja la situación. Verles en la pantalla a los procesados por el crimen de nuestro padre
sacude el corazón y quizás en ese momento uno no tiene la costumbre de mirar con tanta malicia, ¿no? Yo no entendía por qué la jueza estaba haciendo estas cosas. Tampoco había investigado quién era ella antes de ir, nada. Creo que se me mezclan los dos personajes, ¿no? Entre periodista y víctima y entonces no fui investigando quién era la señora. Pero ni bien salimos de ahí con semejante sorpresa, que fue la no prisión preventiva, no aceptaron la prisión preventiva para Jordán y Serrano, empezamos a ver quién era esta persona, que además trató a los gritos y de una manera extrema a Fiscalía, más allá de los errores que pueda tener Fiscalía, más allá de la falta de contundencia que nosotras mismas la hemos reclamado. Algo le pasaba a la jueza. Aporto un elemento de juicio, tú pones los demás. En la hoja 33.832 del caso Sinohydro, esta señora figura como gerente general de Todernat, ¿ya? Empresa que recibió dinero y circuló dinero por los sobornos de Coca-Cola Sinclair. Cuando la llaman a declarar sobre eso, dice Daniela Ayala Arba, les deseo la identidad tal XYZ. Entiendo que comparezco en calidad de tercero y que me llamaron porque en la superintendencia de compañías mi nombre aparece como gerente de la compañía ecuatoriana Todernat S.A. y sobre ello informo que fui nombrada como gerente general el 19 de julio del 2017. Y luego explica cómo lo que hacía era cumplir las órdenes de uno de los acusados, Juan Carlos Patiño. Bueno, aparte de esa implicación, ¿qué más averiguaron ustedes? Bueno, Juan Carlos Patiño, para el que no sabe, es hijo de Conto Patiño, ¿no? Y ella fue también abogada de Conto Patiño. Entonces, correcto. Y eso es interesante. También, si tú buscas en dónde ha trabajado, ella también trabajó en el Ministerio de Trabajo para René Ramírez. Sí. Entonces son una serie de coincidencias que ya no parecen tantas coincidencias. Y yo me pregunto, o sea, ¿será una coincidencia realmente que esta señora defendió a quienes Fernando investigó? ¿Será que es una coincidencia? Y luego también me pregunto, o sea, ese día, algo que me queda muy, muy marcado de ese día, es que cuando mi abogado tomó la palabra, se refirió por ejemplo, a que no haya piscinas llenas de impunidad, un par de comentarios, y la jueza pidió respeto, dijo que, bueno, una serie de cosas. Ahí no le parecieron figuras poéticas. No le parecieron figuras como poéticas. Como le parecieron cuando llamaron a la prensa sicarios de tinta, a los periodistas. Pero además, yo, claro, como no conozco el protocolo, ese rato me quejo, le digo como, oiga, pero las víctimas, nosotras somos periodistas, y la persona asesinada también fue un periodista. ¿No le parece que eso no, dice, es un recurso poético? Entonces, ese tipo de comportamientos me hacen saber que algo está pasando. Y como te comentaba en la entrevista anterior, si bien cada uno tiene el derecho a opinar lo que quiera sobre las marchas a la corte, yo no creo que el inicio del juicio, la audiencia de formulación de cargos del magnicidio de Fernando Villavicencio sea el espacio para quejarse de eso. Pero lo que sí hizo fue recriminarle a la jueza y decirle, si usted no es capaz de ser objetiva, retírese del caso. Recriminarle a la fiscal. Perdón, sí, pero justamente lo que quería decir es que la jueza es quien no ha sido objetiva para nada. Y cuando la jueza debe serlo. Claro, el fiscal no tiene que ser imparcial. Por supuesto, el fiscal está defendiendo una causa. Y lo que sí tiene que ser es sustentado en las pruebas que llevan su acusación. Pero el fiscal representa la acusación, ¿cómo va a ser imparcial? Por supuesto, o sea, realmente creo yo que ahí hay un error y tengo que contarte que hasta el día de hoy no se ha subido la providencia. Hasta el día de hoy no se ha reducido. ¿Y la consecuencia de eso es? La primera cosa es que las medidas, por ejemplo, para las víctimas no están por escrito, pero lo que sí hizo la jueza es subir el escrito de que sean recibidos los procesados en el consulado de Miami, que es algo inédito. Creo que eso es de las cosas más interesantes de lo que ha pasado en este caso. También se hizo en el caso del expresidente Lenín Moreno, que es inédito. Pero mira, primero también me pregunto, ¿qué corona tiene él para así poder hacer esto? Pero más allá de eso, son delitos totalmente diferentes. Cuando estamos hablando de cohecho, cuando estamos hablando de corrupción, ese es un delito que se puede juzgar en ausencia. Pero cuando hablamos de asesinato, no podemos juzgar en ausencia. ¿Qué pasó cuando Correa pidió que pueda acudir
al consulado en Bélgica a declarar. ¿Se le aceptó por parte de la justicia? No se le aceptó. Y justamente, imagínate que la decisión de la jueza promueve que el prófugo de Bélgica desde su Twitter ya está reclamando que por qué a él no se le ha permitido, ¿no? Que por qué a él no se le ha permitido en el caso del secuestro de Fernando Los Alba. consulados no están facultados para receptar nada. actos judiciales, pero sin embargo fue Javier Jordán al de Miami, demostrando aquí estoy, no voy a correr, no tengo ningún problema. Mira, bueno, la primera que lo intentó no le salió, la segunda lo logró, ¿no? Llega y se toma una selfie, ¿sí? ¿Ante quién firma? Incluso la misma persona que recibe la documentación dice, yo recibo esto, pero no estoy Y lo hacen firmar en un formulario que no es para ese tipo de cosas. No es para eso, porque no existe formulario para eso, porque el consulado no está avalado para ese tipo de procesos. La jueza Daniela Ayala dice, no cabe dictar prisión preventiva contra quienes no están aquí. Pues Daniel Salcedo está preso y Javier Jordán está en Miami. Daniel Salcedo. Sí, preso. Y Ronnie Aliaga está afuera. Está prófugo en Venezuela. Ya, y Javier Jordán está en Miami. Igual ¿Cómo les va a dictar orden preventiva? ¿Quién los va a coger presos? Mira, esa es justo la cosa, ¿no? La jueza ha garantizado la impunidad. Con esa medida la jueza ha garantizado la impunidad. ¿Por? Justo lo que dices, ¿no? Hablemos de Serrano y Jordán, que son quienes no recibieron prisión preventiva y están en Estados Unidos, ¿sí? Sobre Jordán pesan ya 2 órdenes de captura. Por otros casos, no por por otros casos. Se habla también de una difusión roja de Interpol. Sí, uno es metástasis. Y aún así, seguimos viéndolo como despotrica contra todos, ataca a la prensa, sigue atacando a periodistas valientes que han descubierto sus triquiñuelas y no pasa nada. El hecho de que un caso como este, que es el de asesinato y no se puede juzgar en ausencia, nos garantiza que entonces el señor va a hacer lo que le da la gana, como siempre lo hace. Está acostumbrado a salirse con la suya. Debido, entre otras cosas, a una disposición como la de Daniel Ayala, que no pide prisión preventiva para él. Justamente. Si pedía, ¿qué hubiera tocado? ¿Que lo aprenda la justicia y lo mande acá, en Estados Unidos? Sí, no, que lo mande acá. O sea, mira, también recuerda que él está en una situación migratoria extraña. Ya no tiene pasaporte, no puede renovar su pasaporte. Está en una posición compleja, ¿sí? Nosotros lo hemos visto, incluso hemos vivido las amenazas de los ataques, la exhibición de nuestra información privada, las placas de mi carro, atravesado de historias y mentiras que más allá, ¿sabes? Pienso que en eso nos parecemos, no me importa lo que digan de mí. Pero el rato que exhiben la casa de mi abuela, el rato que exhiben la casa de mi madre, el rato que exhiben donde vive mi hijo, entonces ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Sobre otro aspecto de esa audiencia, le pregunté esto a Tamia cuando estuvo en esa entrevista de radio que reprodujo hace pocos instantes junto con su hermana Amanda. Entiendo que se escuchó el audio de uno de los testigos que fue asesinado 2 o 3 días después, que contó al FBI que ese trabajo lo hicimos para el señor Correa o algo así. Creo que es importante entender que en esta instancia no hay una evaluación de las pruebas. Lo que sí es importante de entender es que pues ahora están estos 4. También en un primer momento nos sorprendimos de ver que no estaba Jorge Glass, que en un momento estaba también como llamado en este proceso. También fue interesante, ¿no? Que uno de los abogados, el abogado de Serrano, dijo, ¿y dónde está Viviana Veloz? Que también estaba mencionada. ¿Dónde está Jorge Glass? Y algunos otros nombres. Ese audio de Jules Castaño, al agente del FBI Scott Pickles, de lo que alcanzo a entender su nombre, Jacqueline Rodas lo transcribe en texto, pero ¿ustedes lo oyeron en sonido? En ese momento no, en la audiencia no se transmitió. Simplemente la fiscal lo tenía, lo leyó. Le leyó la transcripción. La transcripción. ¿Ya? Uh-huh. Pero ese audio que fue extraído del celular de la gente del FBI reposa en el expediente. ¿Ustedes habían sabido antes de esa parte tan crítica como la que consta allí? Nosotros sabíamos que la gente del FBI había conversado con estas personas, al menos con el señor Castaño,
el testimonio literal no lo sabíamos, pero sabíamos o sea, es primera vez que escucharon que tal cual, sí. Jules Castaño decía eso. Sí, palabra por palabra, sí. Y hay un interrogatorio muy técnico porque sin inducir le vuelven a preguntar y es cuando él mismo ratifica. ¿De quién están hablando? Claro, que no es simplemente como estoy asumiendo que es tal persona, sino realmente tengo conocimiento de dónde está viniendo esta orden. ¿Y estaban hablando de quién? En ese momento queda explícito que están hablando del líder de una organización delincuencial vertical, que todos conocemos quién es. Ok. El de arriba. El señor Correa. Cuando volvamos más con Amanda Villavicencio de esta conmovedora pero necesaria conversación respecto a cómo avanza pero se quiere trabar y ya van a ver por qué al volver. Un caso de magnicidio en el país que aparentemente había despegado. El magnicidio de Fernando Villavicencio lo procesa una jueza de antecedentes correístas, ahora además vinculada en el caso Sinohidro a una empresa señalada por recibir y repartir sobornos. Ubicados varios personajes del correísmo y señalado Correa incluso dentro de posibles autores intelectuales, el caso no puede seguir en manos afines a los acusados. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14. El mismo número 14 en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV. Solo que al día siguiente, 6:30 de la mañana, un horario más cómodo para muchos de ustedes. Y también lo reproduce Zapping en canal 41. Ese es el número en que consta allí OnePlus. Ecuador en vivo lo pone en su canal de YouTube. También apenas concluye con una presentación gráfica distinta, más espectacular para ellos, pero sin variar el contenido. Mientras que Alborada 90.3 FM pone el reprise al día siguiente, también 6:30. Mientras grabábamos esto, que es de tarde, aproximadamente 15 horas, acaba de ocurrir una novedad. Cuéntame. Bueno, como te decía, no habían subido todavía la providencia, es decir, llevado todo lo que pasó en la audiencia, llevarlo ya a un escrito que se necesita hacer el escrito para proceder con las apelaciones y todo. Y les recuerdo a la gente que no vio la audiencia, que al final de la audiencia la fiscal le dice a la jueza, oralmente le digo que voy a apelar su decisión. La jueza igual se molesta y le dice, solo por escrito, después de que yo reduzca a escrito mi providencia. Entonces, claro, todos estábamos esperando a que en los 72 horas subsiguientes a la audiencia se suba. De eso ya pasó el límite. Es más, hasta el día de ayer era máximo el momento de hacerlo. Entonces todos decíamos, ¿a qué está jugando la jueza? La jueza quiere ser sancionada. La jueza quiere ser, como ya tiene más de una queja en un año, entonces la jueza quiere ser destituida. ¿En serio estamos? ¿Qué está pasando? Es muy raro que justo estemos conversando de eso y suba la jueza a la providencia. ¿No te están espiando? Yo creo que sí. ¿No te han colocado un artefacto de alguna pistola? Bueno, no lo sé. ¿Ah? Tendríamos que ¿Algo ver. en tu celular no han colocado algo en el Podría mío ser. aquí?
Pero en el estudio. Justamente, y eso lo decíamos con mucha nuestros abogados. Hace media hora hablábamos de eso y sácate. Justamente eso es lo que nos asusta, ¿sí? ¿A qué está jugando la jueza? Acaban de decir justamente este tema, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la jueza? A ella no le importa ser destituida, no le importa ser sancionada. ¿Por qué? Por lo que dije hace pocos instantes, la jueza no es una garantía del proceso, tampoco debería seguir en el proceso. Tienen que sacarla cuanto antes por los hechos que hemos reseñado públicamente y eso que no hemos contado, todas las barbaridades que hizo en el proceso esta señora. Justamente, mira, a mí como de lo que más me asquea de este proceso es que la jueza ha tenido muchas fallas a lo largo de su camino, ¿no? Y lo que vemos ahora es una danza entre la jueza y los procesados. Amanda, esperamos tanto, 2 años, para que esto comenzara recién. No vale la pena retrasarse un poco más, pero cambiar de jueza y poner a alguien independiente que maneje esto. Mira, el tema de la recusación, mucha gente nos ha dicho, hay que recusarla. Ahora, hay 2 escenarios. El primero es que ella estaba, no quiero decir suplantando, como en lugar de alguien que está de vacaciones. ¿Ya? Entonces, en teoría, ya tiene que venir el siguiente juez. No sabía eso, relevante. Sí. Ok. Pero también hemos dicho, o sea, ¿qué pasa si es que se demora 3 meses más el proceso? Yo le decía el otro día a mi abogado, le mandé un mensaje. El siguiente juez. Sí, le mandaba un mensaje de audio y le decía, a mí no me importa cuánto tiempo tiene que pasar, ya hemos esperado 2 años, lo que quiero es que haya verdad, responsabilidad y que no haya una jueza sesgada como esta. Ahora, en el momento crítico en el que vivimos, con la justicia de papel como la tenemos, con Serrano detenido, con las audiencias movidas, es complejo. Y yo te digo, siento que lo más importante es que al menos ya hay la formulación de cargos. ¿Qué pasa si es que se nulita el proceso? Porque eso es lo que yo veo que quiere la jueza. Contra 5 hay la formulación de cargos. 4. Que son Serrano, Jordán, Aliaga y... Salcedo. ¿Por qué no la hay contra Correa si tenían eso de allí? Mira, tampoco hay contra Glass, tampoco hay contra Viviana Veloz. Con Glass se entiende menos, con Viviana Veloz se entiende menos, aunque uno de los abogados de los acusados reclamó. ¿Y por qué no hablan de Glass? ¿Y por qué? O sea, él incitando a que también los incluyan. Yo tampoco Pero no entiendo debería por qué estar no. la acusación contra Correa también. No sé por qué no. Ahora, lo que sí entiendo es que sí se puede aumentar gente después. Desde luego. ¿Sí? Y que en este momento estamos apenas en la formulación de cargos. Entonces no se puede analizar pruebas, ¿sí? Sino la formulación apenas. Y ahora empezará un tiempo de la instrucción fiscal. O sea, la fiscal seguramente está reservando para tener elementos de juicio más convincentes que esa sola relación. Eso es lo que espero. ¿Tú no dudas de que mienta o invente este Jules Castaño? Porque ya está muerto, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Creo que la gente que se dedica a ese negocio, a quitarle la vida a otros, no tiene nada que perder. Y tampoco tienen moral para defender a uno o a otro. Ya. Pero, Amanda, este no es el mismo del único testigo protegido vivo que queda, que creo que se lo llevaron a los Estados Unidos. Ese es otro. Ese es otro. Ese es el compañero de alias La Flaca. Que fue la que participó en la planificación. Que fue juzgada con 34 años de prisión. Él fue el que llegó tarde al crimen. Él fue el primero. Él fue el primer testigo protegido que habló. ¿Te acuerdas? Y que él también dijo que había sido el gobierno de Correa. Él también lo dijo. Y está en Estados Unidos. Ahora sí, ¿dónde está eso? Ya no sé. Incluso... ¿No se lo llevaron hasta allá como testigo protegido? Si no mal recuerdo... ¿Lo pidió el FBI o pidió protección en los Estados Unidos o algo así? Si no mal recuerdo, salió del programa de protección de víctimas. Pues eso es gravísimo, entonces. No lo sé, no me acuerdo. ¿Va a ser el siguiente que desaparezca del planeta? Acuérdate que luego subía videos de su cuenta de TikTok, este señor. Incluso nos escribía a nosotros como a nuestras cuentas personales, como queriendo, no sé, decir cosas. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Aguas es el apellido, no recuerdo. Yo ni siquiera me acuerdo de eso. Ok, ahí tengo un punto oscuro sobre dónde está. Sé que está vivo. No sé. Pero si me cuentas que lo sacaron del programa de testigos protegidos. Verás, no me acuerdo. Justo alguna vez pregunté yo, ¿y cómo está este señor? ¿Lo están cuidando? ¿No? Entonces ahí dijeron como no está ahorita dentro del programa. Ojo con eso. Miren, a propósito de que hacía un resumen más o menos jurídico, esta señora, sin ser abogada, ha tenido que aprender de cómo está el caso. Qué horror. Le pedimos, no, está bien. Le pedimos a Pablo Encalada que nos dé su visión sobre eso, el aspecto jurídico.
Lo que ha hecho la Fiscalía es que a partir de toda la investigación desarrollada en este tiempo, considera que tiene ya la evidencia suficiente para presumir que estas 4 personas que han sido procesadas, Jordán, Aliaga, Serrano y Salcedo, son los autores intelectuales del delito del magnicidio, ¿no? El sicariato en contra de Fernando Villavicencio. La investigación va a durar 90 días y luego la Fiscalía, con toda la evidencia, presentará una acusación. Es decir, estamos cerca ya, si bien recién empieza la parte formal ya, digamos, el proceso penal propiamente dicho, estamos cerca ya de poder conocer un resultado final. Llegado a la etapa preparatoria de juicio, que es al final de la investigación de los 90 o 120 días, si la Fiscalía presenta una acusación y la jueza dicta un auto de llamamiento a juicio, el juicio continúa solo con las personas que están presentes. En este caso sería con Daniel Salcedo, ¿no es cierto? Y solo en contra de él podría darse una audiencia de juicio si es que los otros están huidos, ¿no es cierto? Ahora, si es que Jordán y Serrano continúan con sus presentaciones, un tribunal penal podría decidir realizar la audiencia de juicio quizás de manera telemática. Ahí tienen ustedes algunos intríngulis del caso, vistos desde afuera, pero con una perspectiva jurídica. Les recuerdo que, y lo había olvidado, que pueden seguir este programa en Facebook o YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En esas 2 cableras y todas las demás grandes del país, RTU nos ponen los distintos canales que para quienes nos siguen en redes pueden ver en pantalla. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches al programa. 10,000 aproximadamente en las siguientes radios. Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, Manabí. La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Amanda se asombra de mi memoria y ve si estoy leyendo. En verdad me di cuenta, ¿no? Le pasó lo mismo al invitado de anteayer. No, ya las tengo memorizadas aquí. Mi memoria es buena porque no uso la del celular. ¿Ok? Recomendación para ustedes. Cuando volvamos más con Amanda Villavicencio Sandoval sobre el magnicidio y cómo avanza ese juicio del caso de su padre. El magnicidio de Fernando Villavicencio lo procesa una jueza de antecedentes correístas, ahora además vinculada en el caso Sinohidro a una empresa señalada por recibir y repartir sobornos. Ubicados varios personajes del correísmo y señalado Correa incluso dentro de posibles autores intelectuales, el caso no puede seguir en manos afines a los acusados. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los no y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que Macro Digital reproduce el programa En Cambio en Estados Unidos con gran suceso, puesto que es una cablera con la mayoría de suscriptores ecuatorianos. No les extraña entonces que haya 10,000, 12,000 hogares conectados allá, adicionalmente a los otros que mencionamos hace pocos instantes. En España nos pone Macro Digital por Hispasat, y en el Ecuador, Galápagos, Santa Elena, Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha
entre otras provincias. Mientras estamos grabando, Amanda sigue lo que le van reportando en su teléfono y hay otra novedad. Refirámonos a esa. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Ya subieron la providencia, es decir, todo lo que se hizo en la audiencia recién, hoy, tarde ya, la jueza sube el escrito y acaba de rechazar la apelación de fiscalía. ¿Con qué argumento? Es que ya es chistoso. Dice que está extemporáneo. Pero también estuvo extemporánea en la Por forma que subió la supuesto, providencia de ella. por supuesto, O sea, pero ella sí puede subir tarde extemporáneo y la fiscalía no puede apelar tarde. Pese a que fiscalía estaba con el escrito así esperando a que se suba la providencia para poder hacer la apelación. Y curiosamente, la jueza solo acepta la apelación de las medidas de Ronnie Aliaga y no la de la fiscalía. Y tampoco se ha pronunciado sobre las medidas que dictó para nosotras, las medidas de protección que dictó para nosotras. ¿Qué fueron cuáles? Se nos otorgaron unas medidas de protección como que no se nos pueden acercar a 200 metros, pero como están en Miami, creo que está difícil que se nos acerquen a 200 metros. El otro está preso y el otro en Venezuela. Y tampoco se permite que se refieran a nosotras en redes sociales o en medios de comunicación, ni ellos ni terceros. Sin embargo, el acoso ha seguido sucediendo, ya no desde las cuentas personales de los procesados, pero sí de sus secuaces. ¿Y la jueza tenía que pronunciarse también sobre esas medidas o quién tenía que pronunciarse? Son las medidas para las víctimas. Sí, la jueza tenía que pronunciar, ya dejarlas por escrito, por sentado en el documento. No ha sucedido. En la providencia que recién Así subió. es, no ha sucedido. A ese extremo. Sí, no entiendo. O sea, la señora está garantizando la impunidad, garantizando, y no sé si esto te conté, pero imagínate lo que dice la jueza como una justificación para no darles prisión preventiva, ¿no? Además estamos hablando de dos personas que registran propiedades millonarias en Miami. Tienen que trabajar para pagarle a sus abogados. Tienen que trabajar para pagarles a sus abogados. Ajá. O sea, de verdad, el uno con reloj de oro y los otros, de verdad, a mí no me importa de qué vivan esos abogánsters, no me interesa, pero es importante que las víctimas seamos protegidas y eso no está sucediendo. En cuanto a protección policial, por fin sí la tienen. Bueno, como les contábamos, los días que estuvimos haciendo los trámites allá en Quito, nos dieron una cápsula mínima de seguridad y hemos solicitado ingresar al programa de víctimas y testigos. Aún no inicia el proceso. ¿Quién tiene que aprobar el programa de víctimas y testigos? Eso es parte de la fiscalía. ¿Verdad? Sí. Eso es cuestión de 24 horas cuando hay suficiente justificación. Sí, la verdad creo que nosotras nunca lo pedimos. Desde el inicio del proceso Fiscalía nos ofreció y nosotros nos hemos negado porque sabemos que hay elementos de la policía implicados en el crimen de nuestro padre, que mi padre tenía seguridad 24/7 y aún así no pudieron hacer nada y es más, sabemos que hay personas implicadas en el crimen, ¿no? Entonces no es que confiamos en la policía, pero se puso todo tan grave. Gente tomando fotos afuera de mi casa, gente tomando fotos de mi auto, intimidando a mi familia. La última vez que entrevisté a Amanda y a Tamia, cuando le pregunté, ¿por qué no tiene protección policial? Le digo, ¿de cuál policía? La misma que permitió que mataran a mi padre. No, gracias, más seguras estamos así. Pues estamos en otro momento, en otro caso, sí, y con un ministro del Interior que tiene una actitud muy firme en ese tema. Veamos ¿Has hablado con él? No, ¿sabes? Y eso lo quiero decir así públicamente. Nos han dejado plantadas 2 veces. 2 veces. ¿Y que les dieron cita? Sí. ¿Y no las recibieron? Sí, no nos recibieron. Y yo, o sea, para mí es un tema, ¿no? Incluso viajar aquí, toda la cosa, nos dejaron plantadas. Okay. Y a mí no me parece que este sea un caso menor. Nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada que no sea simplemente que se entienda lo que se está jugando el país ahora. Totalmente ese de discurso, acuerdo. ¿no? La patria o la mafia, pero aquí es el caso en el que hay que enfrentarlo, ¿no? No con todo el show y la parafernalia y discursos cortitos, bailes en TikTok. No. Este es un caso emblemático que si se logra investigar, yo siempre lo digo, el caso Villavicencio es la punta del iceberg. Si logramos destapar esto, quizás podamos empezar a limpiar la política. Pero me parece que el gobierno no tiene esa voluntad de hacer eso, ¿o qué está pasando? Señor ministro de Gobierno, yo entiendo, el país aplaude además su dedicación a casos impresionantes de golpes al crimen organizado y al narcotráfico. Pero en medio de eso, tiene que darse tiempo para encontrar la forma de atender una reunión con estas 2 víctimas, más que hijas de Fernando Villavicencio, que están luchando con la valentía y la entereza que muy pocos tienen, superando el dolor que significa perder un padre,
la carencia de recursos, sus limitaciones de conocimiento porque simplemente no son abogadas, y sobre todo el olvido del país. Porque muchos, me incluyo, que no soy de los principales, hemos caído en el olvido y a eso le apuestan los asesinos, a que se pase, a que se olvide, como ocurrió con el negro Hurtado, como cariñosamente le decíamos, como ocurrió con el general Jorge Gabela, como ocurrió con Fausto Valdivieso y muchos más. Aquí, amnesia, no. El magnicidio de Fernando Villavicencio lo procesa una jueza de antecedentes correístas, ahora además vinculada en el caso Sinohidro a una empresa señalada por recibir y repartir sobornos. Ubicados varios personajes del correísmo y señalado Correa incluso dentro de posibles autores intelectuales, el caso no puede seguir en manos afines a los acusados. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Crediticias en proyectos desembolsados por Ambienza en lo que va de este año. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el canal 24/7 emite el programa una hora antes, único autorizado para esa condición especial en todas las cableras que ven en pantalla. Extremes Canal 3, por ejemplo. ¿Ya? Y emitimos desde los estudios de podcast de Radio Centro, ¿ya? Televisión moderna, digital, minimalista, como dicen. Bueno, Correa tuvo varias reacciones a la implicación que hicieron de él en la formulación de cargos por parte de lo que relató la fiscal, aunque no lo incluye todavía entre los acusados. Dice, continúa el show, las telenovelas y la estupidez. Recuerden, Primicias es de Fidelegas, la misma cloaca que Teleamazonas. En fin, esto a propósito de que Primicias dice, la fiscal Ana Hidalgo reveló que uno de los sicarios que participó en el asesinato de Fernando Villavicencio confesó al FBI que ese crimen fue un trabajo para el señor de arriba, haciendo referencia a Rafael Correa. Ese sicario fue asesinado tiempo después. Un segundo tuit también de Primicias, dice el periódico digital, la fiscalía dio a conocer parte del testimonio anticipado de Daniel Salcedo, donde reveló cómo fue la planificación del asesinato de Fernando Villavicencio. Dijo que José Serrano es el brazo armado de Rafael Correa. Y él se hace el chistoso y dice, sería apenas un bracito. Mientras que un tercer tuit, ya solo de Correa, se refiere a algo de Marcela Aguiñaga. El tuit dice, sicario en audiencia caso Villavicencio, este trabajo fue para el señor de arriba, el señor Correa, algo ha comentado la prefecta y él dice, Marcela, ¿en serio, eres tú? Qué lástima. ¿Cómo tomar estas reacciones del prófugo? Bueno, creo que hay que darle un pasinerval o algo así, algo para que ya le baje. Qué loco vivir así, ¿no? Ser tan repudiado por tanta gente y vivir una fantasía en tu cabeza que solamente la puedes reproducir en un espacio tan tóxico como es el espacio de Twitter. Es para lo único que le queda. Para lo único que le quedan tiempo, sus 4 venganza, pelos de palmera. Desquite, realmente etcétera. Es demasiado. Pero pobre señor, o sea, yo siempre que veo este tipo de cosas recuerdo a Correa en calzoncillo intentando comprobar lo de la tinta transferible, ¿no? Él ha destruido, o sea, incluso ha destruido la moral del país. Ahora, ¿no crees que ese grado de decadencia y de depravación de este sujeto es el que justamente lo está hundiendo a él y a su partido en la medida en que más cosas como estas diga, mejor? Porque la gente se va dando cuenta de quién dijimos que era y no creía
hasta que solito se delata y se descubre. Sí, y justo en ese video hermoso que hay en la entrevista de mi papi contigo, papi lo dice, ¿no? Como el correísmo nunca volverá porque el Ecuador ya entendió y los que no han entendido ya entenderán. Creo que tomará tiempo sanar esa gran herida que le hizo el correísmo al Ecuador, porque fue un lavamiento de cerebro grave. Yo quiero traer a colación algo interesante, y es que veo un patrón. Muchos casos que tienen que ver con el correísmo tienen que ver o con pedofilia o con abuso de niños. Y también vemos en este caso que la misma jueza, Daniela Ayala, no dictó prisión preventiva en un caso contra una persona que había compartido más de 2.400 archivos de pornografía infantil. Ajá. Ese es el nivel de depravación del correísmo. Ese es el nivel, o sea, para mí, lo más putrefacto es meterse con los niños. Me parece que eso es un límite que cruza absolutamente todas las líneas rojas. Enseguida, las conclusiones con Amanda Villavicencio Sandoval sobre cómo marcha el caso por magnicidio de su padre. El magnicidio de Fernando Villavicencio lo procesa una jueza de antecedentes correístas, ahora además vinculada en el caso Sinohydro a una empresa señalada por recibir y repartir sobornos. Ubicados varios personajes del correísmo y señalado Correa incluso dentro de posibles autores intelectuales, el caso no puede seguir en manos afines a los acusados. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico. Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Aquí está el caso al cual se refería Amanda Villavicencio, de otra de las genialidades de la jueza Daniela Ayala. En 2024 se vio envuelta en una polémica, pues no otorgó prisión preventiva al acusado de distribuir 2.400 archivos de pornografía infantil. Ese caso fue sonado, pues se trataba de abuso sexual en contra de menores desde el año 2015. Sospechoso, ¿no? De acuerdo a la información de la policía, la investigación de altísimo nivel fue en coordinación con el Children Protection System y Operation Underground Railroad. Para muchos que no recuerden quién fue Fernando Villavicencio, hoy no tengan presente el significado que tuvo en el periodismo investigativo y en la política, compartamos esta semblanza que hizo recién TC Televisión. Oriundo de Alausí, provincia de Chimborazo, Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia estudió periodismo y comunicación social en la Universidad Cooperativa de Colombia. En 1996 trabajó como comunicador en Petroecuador y luego fungió como dirigente sindical hasta 1999. También ejerció como periodista en medios de comunicación como Diario El Universo y Revista Vanguardia, y fundó el portal Periodismo e Investigación, medio por el cual realizó denuncias de diversa índole, principalmente sobre corrupción en el ámbito público. Entre 2013 y 2014 se desempeñó como asesor legislativo de Clever Jiménez y junto a Carlos Figueroa fueron condenados a 18 meses de prisión y al pago de $47,000 como indemnización por supuestas injurias al entonces presidente Rafael Correa. Por este motivo, el Congreso del Pueblo Sarayacu los acogió dentro de su territorio para evitar su captura. Tras ello, pidió asilo político a Perú y regresó a Ecuador en septiembre de 2017 para continuar denunciando casos de corrupción, entre esos el de sobornos 2012-2016, conocido también como Arroz Verde.
En 2021 fue elegido asambleísta nacional por la Alianza Honestidad, conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano. Se desempeñó como presidente de la Comisión de Fiscalización y en enero de 2023 presentó a Fiscalía un documento de 30 páginas con una denuncia en contra de 20 candidatos y otras personas por supuestos vínculos con el narcotráfico en Ecuador. Tras la disolución del legislativo por muerte cruzada y el llamado a elecciones extraordinarias, anunció su candidatura a la presidencia por la coalición Movimiento Construye. Yo les puedo asegurar que así como ha sido mi vida durante 20 años, porque yo no vengo ahora a este país, yo estuve aquí y peleé las más grandes batallas en contra de los gobiernos corruptos. El 9 de agosto de 2023, Villavicencio fue asesinado cobardemente en Quito durante un mitin político. Se convirtió así en el primer candidato presidencial en la historia reciente del Ecuador en ser asesinado y en el cuarto político que pierde la vida de esta manera en lo que va del año. Perdona la reiteración de estas imágenes, que equivalen a una revictimización de las víctimas, que veo cómo te duele, cómo te conmueve, cómo te lacera, cómo te saca lágrimas y no dejará de hacerlo seguramente hasta el día que haya justicia, Amanda. Tienes a muchos en el compromiso que tú has asumido, una enorme admiración de quienes no te conocían, porque de quienes te conocíamos no hay ninguna sorpresa. Y sobre todo desde arriba, la energía que te transmite tu padre, porque tú ya has entendido que las personas se transforman cuando mueren. Su energía, su espíritu migra y te sigue nutriendo y sigue estando aquí. Yo solo así puedo entender de dónde sacas tú tanta fortaleza, tu hermana tanta fortaleza, tanta persistencia y tanta fe en esto. No te sientas sola, a pesar de que pareces sola en esta causa. Yo soy tan solo uno de los muchos que te acompañamos. Y creo que el Ecuador debe tomar tu causa como una del país, por lo que dije al principio. Pero volviendo a lo que nos ocupó, ¿qué van a hacer ustedes con esto que acaba de ocurrir hoy día, a corto plazo, jurídicamente, con el trámite de ese caso como está descrito, con una jueza comprometida con el correísmo, pero hasta el tuétano, ¿ya? Y con una fiscal que hace un enorme esfuerzo, que demuestra gran valentía, pero que no tiene la palabra que tú usaste, contundencia, que se requiere y posiblemente no tenga respaldo. Está en país solo por cumplir para un caso como este. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Justo cuando pasas de ese video, ¿no?, lleno de imágenes de mi papi, me viene a la mente que volví a leer, estoy empezando de nuevo, este libro que escribió mi papá en Sarayaco, que se llama La derrota del jabalí. Y es un libro muy especial, lleno de sueños, lleno de crónicas. Muy poético. Sí. Como los momentos de exilio de mi padre fueron quizás los más prolíferos en su trabajo parte literario. Sí. Me sorprendió a mí también y me lo dedicó. Sí. Porque el título del libro y la portada del libro son muy sugestivas, ¿no? La derrota del jabalí. Había sido un sueño que tuvo la comunidad Sarayaku, de que al final iban a derrotar al jabalí. Y yo sé que la derrota de ese jabalí es inminente y que no tiene que ver solamente con la resolución del caso de la investigación del crimen de mi padre, ni tampoco simplemente con estos 4 pelagatos que quedan. Ya nadie quiere bailar con ellos, entonces ahora están ahí listos para ser apedreados. Y aún así no pasa nada, ¿no? Pero este caso es épico, es emblemático. Tenemos que entender que los que somos parte de la historia, de esta gran historia, triste y trágica historia, estamos moviendo la rueda de la historia del país, ¿sí? Y una vez más es llamar a las autoridades. Yo sé que hay gente de poco valor moral y que el dinero que les den es suficiente para acallar sus almas, pero estoy segura de que el Ecuador
el país. Y cuando digo el Ecuador, alguna vez un troll decía, usted habla del Ecuador de todos, no, conmigo no cuente. Sí, pero hay un corazón, hay un espíritu del país que quiere y necesita responsabilidad y verdad. Y es la única manera en la que tus nietos, tus hijos, los míos, en algún momento podamos vivir en un país de paz. Si no, todo es ponerle pañitos de agua fría a los incendios. Y así no va a funcionar ningún gobierno, ni este, ni otro, ni el siguiente. Necesitamos que realmente se limpien, se purguen las instituciones. Entenderemos eso, aprenderemos eso. Y ¿saben qué? Amanda no está luchando tanto por ella como por nosotros. Lo he dicho antes en otros comentarios, por sus hijos, por los que algún día Dios quiera tenga, por sus nietos, mis nietos, por nosotros. Porque podían quedarse o resignarse, tranquilos, dadas las circunstancias que hay, apelar a la justicia divina, Dios arriba, raro, que aquí abajo no se ha podido hacer, o algo por el estilo, o aceptar otros consejos, decirles, déjalo, ¿ya? Que la historia se encargue, la justicia se hace sola, aunque no, a veces tarda en este país, no, ¿ya? Hay que hacer que la justicia de los hombres haga lo propio ahora para que después la justicia divina, que sin duda llegará, en parte aquí, pero sobre todo allá, complete la misión. Y eso depende de ustedes. Si entienden lo que ella acaba de decir, no con esas palabras, esto no es por mí, esto no es por ella, esto no es por su hermana, esto es por nosotros. Comprendámoslo. Si se burlan de la justicia en el caso de Fernando Villavicencio, tan público, tan evidente, tan desentrañado ya, se burlan de cualquiera de ustedes mañana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia.